Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Es un versículo, una carta, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En ella hace una reflexión, hace un llamado, una llamada ciertamente de atención, probablemente se puede entender así. ¿Lo tienen? Gálatas 1, 6 en adelante dice: en el nombre poderoso de Jesús, la palabra dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí, Padre, te damos gracias una vez más. En este momento, Señor mío, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, para que tú, Señor, tomes el control de mi vida y de cada uno, Señor. Sabemos, Señor, que es un tema profundo, pero a la vez es un tema práctico, fácil, sencillo. Pero ayúdanos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, podamos, Señor, en este momento poder esclarecer nuestra mente y nuestro corazón en cuanto a este tema de mucha importancia, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, para empezar el tema, yo quiero hacerles saber algo importante. El diezmo no es un tema, vamos a decir, antibíblico. El diezmo, para empezar, es un tema bíblico. Está en la palabra de Dios. Una de las cosas importantes que tenemos que entender, que la Biblia contiene mucha enseñanza, tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo cristiano. Hay doctrinas en las cuales solamente tenían que ver con los israelitas, y hay otras que tienen que ver con toda la humanidad. Y para esto es importante que podamos entender, que podamos interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Hoy día, en cuanto al diezmo, en una ocasión Jesucristo le preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Algunos, contestaron ellos, algunos dicen que eres algún profeta, otros dicen que eres Elías. Pero lo que Jesús quería saber es: ¿y vosotros qué creéis? ¿Y vosotros qué creen del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, de mí? Entonces, ahí es donde Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En cuanto al diezmo, ¿qué cree la gente sobre el diezmo? ¿Qué dice la gente sobre el diezmo? La gente que no ha leído la Biblia, que nunca ha escudriñado las Escrituras. ¿Qué dice la gente sobre el diezmo? Yo he oído que dicen que es una estafa, que es un robo. Eso es lo que dice la gente. Allá afuera así lo dice. Preguntándole a los cristianos, sobre todo a los pastores,
ellos dicen que es una bendición, que es un mandato del Señor, ¿verdad? Lo que yo me gustaría saber es, ¿qué dicen ustedes sobre el diezmo? Hay una cosa que dice la gente, hay otra lo que dicen los ministros, los cristianos, la gente evangélica, ya los cristianos. Ellos también dicen que el diezmo es una bendición. Pero usted, ¿qué cree del diezmo? Hoy día voy a tratar de ser breve y poder esclarecer lo mejor que se pueda el tema del diezmo. El diezmo no es un tema antibíblico, es un tema bíblico, porque el diezmo tomó una gran importancia y era relevante en todos los tiempos del pueblo de Israel. Y vamos a ver primero una escritura en el Antiguo Testamento. ¿Quién dijo sobre el diezmo? Aquí vamos a aclarar quién dijo que hay que diezmar. Y para esto vamos a leer Levíticos capítulo 27. Si usted quiere saber las ordenanzas y enseñanzas que a través de Moisés Dios dejó saber al pueblo de Israel, está en el libro de Levíticos. Ahí hay ordenanzas en cantidad, que para llevarlas a cabo no podemos ni en todo el día llevarlas a cabo. Se hacían muchas veces entre semanas y a veces hasta meses. Bueno, sobre el diezmo, ¿lo tienen? Levíticos 27, 30. Y dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová o a Yahvé. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmos de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Quién dijo esto? Dios instituyó que se dieran los diezmos al pueblo de Israel. Pero vamos a ver algo importante. El tema de los diezmos, ¿ustedes se fijaron? ¿Habló de dinero aquí? ¿De qué hablaba? De producto, de vacas, de animales. Bueno, vamos a estar viendo sobre el tema que la Biblia, hay personas que dicen, la Biblia dice, y ese no es un punto importante, o más que todo bueno, sano para hoy día nosotros. Tenemos que entender que la Biblia contiene lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aquí estaba solamente transmitiéndose lo que es el Antiguo Testamento. Aquí no hay Nuevo Testamento. Pero algo que quiero analizar, que analicemos, que la Biblia contiene varias dispensaciones en las cuales Dios ha tratado con la humanidad, donde primeramente cuando vino Adán y Eva en la dispensación de lo que es la inocencia, cómo es que se procreó la tierra teniendo relaciones, por ejemplo, hermanos con hermanas, primos con primas, y en ese momento era parte de lo que era la dispensación de la inocencia. No era pecado, así lo dio
Dios como una dispensación. Después de eso, cayó en pecado, en desobediencia el hombre, y vino la dispensación de la conciencia. No había 10 mandamientos, no había ordenanzas, no había levíticos, ni había nada, solamente era una dispensación de la conciencia. Ya después viene la dispensación de lo que es el gobierno humano, donde Dios da ciertos límites y mandamientos a los hombres. Todo esto está en este libro. También después de lo que es la dispensación de lo que fue el gobierno humano, vino la dispensación de la promesa. Ahí miramos donde a Dios sacó a Abraham de Ur de los caldeos y le da una promesa y un pacto. El pacto tenía que ver con una nación que es Israel, y la promesa tenía que ver con todas las naciones de la tierra, donde le dijo también, así como le prometió que de él vendría un pueblo que era tan grande que no se podía contar, esto es Israel, pero que también en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra en la cual nos encontramos nosotros. Nosotros no éramos de ninguna tribu, pero por la promesa, por la simiente de la mujer, o la promesa que vino a través de la simiente de Abraham, vino a todas las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Así que había un pacto para el pueblo de Israel y unas ordenanzas, pero también estaba en pie una promesa que ya no iba a ser por ordenanzas, sino iba a ser por la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por esto es importante que aunque la promesa vino a Abraham, pero también vino la ley, ¿a través de quién? De Moisés. Vino Moisés, y en el monte Sinaí se le dieron las ordenanzas. ¿Cuántos días tuvo Moisés en el monte Sinaí? 40 días. 40 días. ¿Y qué cree que estaba haciendo en 40 días? Estaba escribiendo lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Dentro de esos 40 días se le dio la última aquí de Levíticos, dice sobre el diezmo, ¿verdad? Bueno, el diezmo, más que todo, yo lo voy a tratar de ser preciso y voy a hacer referencia a 5 cosas importantes que tenían que ver con el diezmo o los diezmos y la ofrenda. Nosotros creemos en la ofrenda y los diezmos que eran para el pueblo de Israel. Y vamos a ver en qué consisten los diezmos, para quién, por qué. Es importante que usted escudriñe con la palabra de qué se trata. Así es de que, en primer lugar, los diezmos tenían que ver con la ley. Estaban bajo la ley de Moisés. Aunque Abraham le diezmó a Melquisedec cuando no había ley, pero ¿sabe por qué se escribió esa escritura de Abraham con Melquisedec? Porque Dios en su omnisciencia iba a revelar lo que era el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de los sacerdotes o sumos sacerdotes terrenales. Para eso está esa escritura allí. Así como la serpiente de bronce que levantó Moisés. ¿Para qué sirvió esa serpiente? ¿Para qué enseñaba a esa serpiente? Porque un día el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, iba a ser levantado en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas cosas se hicieron en el antiguo que eran solamente sombra, y todo tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. Así es de que Abraham, como Melquisedec, está por eso. Porque ¿quién es Melquisedec? Era un sacerdote. ¿Dónde ministraba? Y dice que no era sin principio de días ni fin de vida, que no tiene padre, que no tiene genealogía. ¿Quién era Melquisedec? Era un tipo de Jesucristo. Por esas cosas no podemos hablar de eso, pero vamos a hablar conforme a la ley de Moisés. Hablamos que el diezmo es bajo la ley, y vamos a leer Mateo, si rápidamente, aprovechando el tiempo. Mateo capítulo 23. Es muy usado este capítulo, más bien este versículo, para los diezmos, para aplicar los diezmos hoy día.
Mateo 23:23, ¿lo tienen? Allí Jesús encara a los fariseos y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. ¿Y más que sigue? Y dejáis lo más importante de la ley. Ahí Jesús está diciendo que el diezmo es de la ley, pero que lo más importante de la ley no eran los diezmos, sino era la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando Jesús está diciendo eso, pregunta, ¿era bajo la ley o era bajo el nuevo pacto? Todavía no había nuevo pacto. Todavía la copa no había sido enseñada. Todavía no estaba derramada la sangre de Jesús. Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. Él vivió bajo la ley, enseñó bajo la ley y cumplió la ley. Y con su sangre bendita hizo la alianza del nuevo pacto. Siento yo su presencia, su espíritu, porque esto tiene muy importante que verse, porque no podemos sacar textos fuera de contexto. Jesús dijo que todavía era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿El diezmo todavía se tenía que dar cuando Jesús está en su sangre o no? Todavía se tenía que dar. Y no solo el diezmo, se tenía que circuncidar, se tenía que guardar el sábado, se tenía que hacer todo lo que está ordenado en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante para trazar las escrituras. Jesús dijo, ¿para qué era el diezmo? Vamos a ir, ¿para quién eran los diezmos? Los diezmos eran específicamente y exclusivamente para los levitas. Los levitas recibían el diezmo de todos sus hermanos los israelitas, para que los levitas lo distribuyeran con la viuda, con el huérfano y con el extranjero. Y estos no estaban haciendo eso, solamente estaban pidiendo los diezmos o dando los diezmos o poniendo en práctica los diezmos. Pero la viuda, Jesús estaba mirando y decía, están poniendo en práctica los diezmos, pero ¿qué de la justicia? ¿Qué de la misericordia? No hay viudas alrededor, ¿y qué están haciendo por las viudas? Por los pobres. Entonces, ¿para qué era el diezmo? Para darle al necesitado. Entonces, aquí Jesús está diciendo que los diezmos eran ¿de dónde? De la ley. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Jesús está diciendo que eso es de la ley, pero que lo más importante no era el diezmo, era la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, otra cosa, que el diezmo se daba cada año, no era cada semana. El diezmo era anualmente. Algunos lo hacían en un tiempo, algunos lo hacían en otro tiempo, pero siempre era anual. ¿Por qué? Porque tenía que ver con las cosechas. Por ejemplo, el que cosechaba uvas, pues lo hacía en ese tiempo, porque no podía esperarse las uvas hasta otros 2 meses. Pero todo tenía que ser alimento, no era dinero. Aquí cuando Jesús dice, y diezmáis la menta, ¿usted cree que ya había monedas o no había monedas? Ya había dinero. Hay gente que dice, no, pero ahí todavía no había dinero. ¿Cómo no? Había dinero. Es más, hay un lugar en los diezmos, hay muchas escrituras que hablan de los diezmos, pero había ocasiones donde si el que iba a diezmar, el israelita, vivía miles de millas de retirado de Jerusalén, tenía que vender allá
y venir a comprar acá el cordero, o depende de lo que las familias que estuvieran. Así es de que sí había dinero, pero el diezmo tenía que ver con comida o alimento. La ofrenda, la ofrenda, ahora en el nuevo pacto nosotros creemos que la ofrenda es dinero y no se da anualmente como el diezmo, sino que era semanalmente. Y vamos a leer Primera de Corintios, voy a ver cómo voy a salir este tema, pero va a ayudar a esclarecer muchas cosas. Primera de Corintios, rápidamente lo tienen, versículo 16. Primera de Corintios, versículo 16. Capítulo 16, versículo 1 y 2, donde dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Cada cuándo? Cada primer día de la semana. Dice Pablo que esto lo enseñó en las iglesias de Galacia. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. En esta iglesia, hasta el día de hoy, que yo me acuerdo, en los 2 años que tenemos, solamente se ha pedido ofrenda una vez a la semana, que es cada primer día de la semana. Aunque nos congregamos el martes a las 7, ya no se pide ofrenda, porque ya se trajo la ofrenda. Entonces el diezmo era cada año. Por cuestiones de tiempo no voy a estar dando todas las escrituras que hablan de los diezmos, pero era cada año. La ofrenda es dinero, es cada primer día de la semana y es para la iglesia, para los discípulos. Amén. ¿Para quién eran los diezmos? Para los levitas. Si Pablo se agarra pidiendo diezmos, le cortan la cabeza los levitas. ¿No cree usted? Oiga, si oyen a Pedro y a Pablo pidiendo diezmos a la iglesia, van a decir los levitas: ¿cómo? ¿Y estos? ¿De cuál tribu son? ¿Está entendiendo? Los levitas eran los únicos que podían pedir o recibir los diezmos. Ahora, ¿el diezmo era voluntario o era obligatorio? Era obligatorio. Malaquías, otro versículo que se usa mucho en estos tiempos, algunas organizaciones o líderes lo hacen y sacan Malaquías, capítulo ¿qué? Capítulo 3, 8 al 10. Hasta hay canciones de los diezmos, ¿verdad? Hay un canto, y he oído varios sobre eso. Dan el texto, el libro y el texto y el versículo bíblico. Malaquías 3, 8 al 10, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Dice ahí: en vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois, dice Dios, con maldiciones, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé al devorador. También dice: y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, aquí algo que vamos a ver importante. ¿A dónde teníamos que llevar, o tenían que llevar el diezmo? Al alfolí. ¿Y el alfolí está dentro del templo? ¿Qué haría el pueblo de Israel
si trajeran los millones de gente de israelitas el diezmo o los diezmos adentro del templo? ¿Usted cree que pudieran meter millones de cabezas de ganados, de ovejas, de toneladas, miles de toneladas de grano, de trigo, de cebada? ¿Usted cree que eso tenía que estar adentro del templo? El alfolí no era en el templo, era una bodega grandísima, donde ahí se embodegaba o se guardaba todo lo que traían en el tiempo que se traían los diezmos. Entonces, el diezmo no es para el templo, sino para el alfolí. ¿Y dónde está el alfolí? En Jerusalén. A la par del templo de Jerusalén, ahí estaba el alfolí. No lo podían llevar a otro lugarcito ahí del templo. Tenían que traer todos al alfolí, donde ministraban ¿quiénes? Los levitas, a la par del templo de Jerusalén. Otra cosa, el diezmo, ¿bendice o maldice? Bueno, maldice a los que no lo hacen, pero bendice al que sí lo hace. Si el apóstol Pablo extrae ese texto de Malaquías 3:8 al 10 y lo mete al evangelio de Jesucristo, como hoy día lo han metido, ¿qué cree que sucede? Hay una maldición terrible y un adulteramiento a la sangre preciosa y al sacrificio de Cristo. Si hoy día se habla de Malaquías, si se mete Malaquías hoy día, todos los que asisten a una iglesia y que no diezman, conforme a lo que dice Malaquías, son malditos con toda maldición. ¿Usted cree que eso sea bien para hoy día? No, porque maldice al que no lo hace. Y en una iglesia los diezmos lo dan tal vez una minoría de personas, pero la mayoría no lo da. Así es de que son benditos o malditos. No porque lo diga un hombre, sino que Malaquías lo dice así. Ahora, hay otra cosa. La bendición venía si lo daban, ¿verdad? Dice, si lo traen, yo abriré las ventanas ¿de dónde? De los cielos. Pero en el nuevo pacto no se abrieron las ventanas de los cielos. Se abrieron la puerta, se abrió la puerta, la única puerta de los cielos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Él porque Él vive para siempre. En el nuevo pacto, dice Pablo, porque Dios nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús. Ya la bendición ya no estaba por circuncidarte o por guardar la ley, sino ahora la bendición nos llegó por Cristo. La gracia de Dios se derramó en Cristo Jesús. Ahora en Cristo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted mete Malaquías, hay maldición para los que no diezman. Así es de que, ahora, otra cosa, el diezmo era bajo la ley, ya lo miramos que era bajo la ley. Entonces, 5 cosas. El diezmo era comida y alimento, era anual, era para los levitas, era obligatorio y era bajo la ley. La ofrenda es dinero, es semanal, cada primer día de la semana, es bajo la gracia, es para los discípulos, para la iglesia, para que no haya necesitado, para la viuda también, todavía tiene que ver con los pobres, porque Dios siempre va a velar por los pobres. Y también era voluntaria. La ofrenda es voluntaria. Ahora, vamos adentrándonos. ¿Cuántos van entendiendo? Vamos adentrándonos. Ahora voy a pasar a lo mero pesado. Yo les leí Gálatas 1:1, digo 1 del 6 al 12, donde Pablo dice que si un hombre en la tierra, un ángel del cielo, os anuncia otra diferente doctrina, otro evangelio, dice que sea anatema. Ahora, la pregunta del millón, o una de las preguntas: ¿cuántas veces habló Pablo del diezmo a la iglesia?
Ni una. ¿O cuántas veces se le habló a un cristiano de dar el diezmo o los diezmos? Ninguna. Ninguna escritura de la palabra de Dios hay donde enseñe que un cristiano debe de dar diezmos o diezmar. Esto ya lleva peso bíblico. Teológicamente se enseña que hay herejes en este mundo, que hay sectaristas, ¿verdad? Una herejía es una enseñanza, una doctrina que no va de acuerdo a lo que enseñaron los apóstoles. ¿Estamos? Entonces, lo que fue bueno en el Antiguo Testamento, que es la ley, que estaba hablando de más de 600 mandamientos, ahora en el Nuevo Pacto ya no es bueno, se convierte en malo. Circuncidarse era bueno, pero ahora en el Nuevo Pacto, ya el que se circuncida, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice Pablo que se haga? Que está obligado a guardar toda la ley. Ahora, yo no sé quién metió los diezmos a la iglesia, hermanos. Yo se los confieso, yo he escudriñado por años quién metió los diezmos a la iglesia cristiana. Si Pablo nunca habló de diezmos, si Pedro nunca habló de dar diezmos a la iglesia cristiana, ¿quién metió los diezmos a la iglesia cristiana? Ya me metí hasta como 500 años atrás, hasta Martín Lutero, que era el protestante, uno de los protestantes al clero, no a Dios, pero vamos a ir a las doctrinas del clero. Pero la iglesia luterana no fue tampoco. Esto viene más atrás. Y hasta lo que yo puedo alcanzar a discernir fue el clero, la iglesia católica, quien metió los diezmos en un pasado muy remoto, donde la gente tenía que traer costales de maíz, costales con borreguitos. Incluso dice mi mamá que también se acuerda que todavía se hace eso. ¿Cuántos aquí han oído de eso? De que se llevan costalitos y borreguitos a la iglesia, al templo, a la religión popular. Entonces, ¿de dónde sacaron eso ellos? ¿Cuánto tiempo tienen haciendo eso? Pues pienso que ellos lo empezaron a hacer con grano, con alimento, pero entró lo que es la Reforma, el protestantismo, Calvino, Martín Lutero, y esto se volvió, se adineró. De ser alimento se trasladó a dinero. Pero el asunto aquí es que ¿quién mandó a pedir diezmos a la iglesia cristiana? Eso es lo que yo no he podido todavía lograr, a explorar quién fue. Pero como le digo, quien haya sido, llevará una sentencia de parte de Dios. Porque el único que quiere que el diezmo se pida, ¿quién cree que es? Ok, voy a hacer una pregunta antes de esa. ¿El diezmo ayuda a atraer a las almas perdidas a Jesús o las aleja? Las aleja. Entonces, ¿quién quiere que se pidan los diezmos? A la iglesia cristiana. Satanás ha querido que se sigan pidiendo para que no se conviertan las almas perdidas a Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo? El diezmo lo que está haciendo está impidiendo que los perdidos se acerquen a Jesús. ¿Sabe cuál es? Yo lo dije al principio. ¿Qué dicen los hombres sobre el diezmo que predican o enseñan la iglesia evangélica cristiana? ¿Qué es un qué? ¿Qué es un robo? ¿Qué es una estafa? ¿Qué son ladrones? Y yo digo, wow, esta gente no se lo reveló. ¿Quién se lo revela a esta gente? ¿Usted qué cree? ¿Que estoy a favor de la gente o en contra? En esto sí, yo estoy a favor de la gente, porque el Espíritu Santo nunca mandó, ni los apóstoles de Jesucristo, a pedir diezmos a la iglesia. Es un tema fuerte, pero yo no voy en contra de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice Pablo en Gálatas 1:9,
o busco el favor de Dios o el de los hombres. Dice, si buscara el favor de los hombres, ni siquiera sería siervo de Jesucristo. Así es de que el diezmo va en contra del evangelio. Ya lo miramos, ¿verdad? Entonces, como le vuelvo a repetir, si estamos, nuestra responsabilidad y nuestro mayor trabajo es, ¿cuál es? Traer las almas a Cristo. Pero si sabe la gente que las iglesias evangélicas, el 99.9% piden los diezmos o enseñan sobre los diezmos, ¿usted cree que una persona sensata que entiende bien ese asunto se va a acercar a una iglesia evangélica? ¿Usted ha visto un chivo dar lana? Es una imprudencia que desde los púlpitos y de líderes estén pidiéndole lana a los chivos, con el respeto de la palabra, sino es una enseñanza a la que quiero hablar. Los chivos no dan lana. Dice la Biblia que ni quieren ni pueden someterse a la voluntad de Dios. Necesitan nacer de nuevo. Solamente dan lana a ¿quiénes? Las ovejas. Las ovejas dan lana sin que se les pida. Miren, hermanos, en los 2 años que tengo yo predicando y pastoreando aquí, yo no he exigido ningún dinero de las personas. Solos saben entender qué se requiere, qué se necesita para la obra del Señor. Sin yo estar pidiéndoles, solos dan con amor y más allá de las fuerzas, porque es el Espíritu Santo que pone en cada uno el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero yo les aseguro que cualquier troquero inteligente que gane $1,000 a la semana, si usted va a traerle un panfleto de estos a su casa, a su persona, y le dice, mira, te traigo una invitación para que vayas a la iglesia, te invito. ¿Sabe qué hace el troquero que gana 1,000 a la semana? Es un promedio de $1,000 que gana un troquero. ¿Qué cree que va a pensar él? Le digo, no. Tú quieres $100 de mi cartera semanales. Tú quieres $400 que yo te dé cada mes de mi cartera. ¿O no piensan así la gente? La gente ya no está tan vamos a decir, tan ignorante. Está implícito el diezmo en la gente y pobre gente que se fue al infierno, porque algo de lo que Dios me reveló en este asunto es que se han ido millones al infierno por únicamente pedir el diezmo. Y hay muchas que andan por ahí que no son libres. Todas las iglesias que predican el diezmo, pero las personas que no diezman saben que son rateros. Se van con una incertidumbre en el corazón. Se van diciendo, mujer, no diezmé. Viejo, no diezmé. Y en su corazón no hay libertad, porque son ratas dentro del contexto de Malaquías. Pero cuando no se predica el diezmo sino la ofrenda voluntaria, habrá una libertad en el corazón y un gozo muy grande en sus vidas. Por eso la gente no sale a evangelizar. Le hablas a la iglesia, vamos a evangelizar. ¿Sabes que no van? Por culpa del diezmo. Porque lo primero que te critican y te dan duro es porque ahí te piden el dinero, el diezmo ahí, en esa iglesia. Y tienen razón. Porque nosotros los cristianos, yo tengo ya más de 20 años en el Señor, y ¿sabe qué? No solamente oigo que piden diezmo. Se piden diezmos, ofrendas, primicias, pactos, promesas, ofrendas misioneras, protemplos. ¿Quién inventó ese asunto? Lo que yo digo. ¿Sabe quién metió todo eso en la iglesia? Eso es cizaña de Satanás, para que no se conviertan
al Evangelio de Cristo. Y tenemos la osadía de decir, la gente está rebelde. ¿Rebelde a qué? Qué bueno que han protestado a eso. ¿Se imagina? El Evangelio de Jesucristo va en proyección a las almas perdidas. ¿Sabe qué hacía Pablo? Decía, prefiero predicar gratuitamente el Evangelio de Cristo para no ser estorbo a las almas perdidas. Prefiero mejor guardarme de mi derecho como apóstol, porque no quiero ser tropiezo a las almas perdidas. ¿Y saben por qué Dios reveló esto a mi corazón? Porque desde que yo me entregué hace 20 años atrás a mi Señor Jesucristo, Dios me ha dado un corazón por las almas perdidas. Y siempre luché con este asunto de los diezmos, porque se tomaba tiempo y que los diezmos se sacaban Malaquías. Pero ¿sabe qué? Yo fui un fiel diezmador por 17 años. Fiel diezmador, se lo digo con todo mi corazón. El día que Dios reveló esto en madrugadas, 3 madrugadas continuas, Dios me despertó a las 4:44 de la madrugada, donde fue testiga mi esposa porque yo la despertaba. Me dice, chula, mira, las 4:44, algo tiene. Yo me desperté asombrado las 3 veces, que no las voy a decir ahora, eso va a quedar para después, pero tenía que ver con el diezmo. En Gálatas, Dios me llevó a Gálatas y ahí me dio este mensaje. Otra cosa, una de las cosas importantes es por qué los diezmos hoy día son un problema. Mire, ahí le va una cosa muy fuerte, y esto quiero que lo oigan, lo que lo van a oír los ministros que piden el diezmo, pero que no solamente lo piden. Se ha enseñado que si una persona en la iglesia no diezma, no puede ni predicar, no puede cantar, no puede subirse a un llamado púlpito o a un altar a ministrar, porque no diezma. Y eso sí es una ofensa y una blasfemia muy grande contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está derramando de sus dones y ministerios en la iglesia, y el pastor o el líder está impidiendo que eso sea, o que se lleve a cabo el ministerio o el don que el Espíritu Santo le ha dado a la persona, por una doctrina que ni Pedro, ni Pablo, ni los apóstoles enseñaron a la iglesia cristiana. ¿Ve usted lo grave que está el asunto? Es algo que para mí me da mucho dolor. Estar viendo, estar oyendo que la gente, no nomás la gente, ya los cristianos se están dando cuenta, porque el Señor me reveló que no soy yo nomás, son miles. Como le dijo a Elías, tengo 7,000 hombres que no ha doblado sus rodillas a los Baales. Y yo creo que Dios tiene más de 7,000 hombres que ya han sido revelados o han discernido que el diezmo no es para la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros entendemos lo grave que es el tema para los perdidos, ¿sabe qué pasa? Nosotros somos cómplices. Si quedamos callados, yo no me puedo quedar callado en esto, no me puedo quedar callado, porque Dios quiere que vaya, que lo anuncie. A veces yo pregunto a los líderes, fíjense cómo está. He preguntado a muchos pastores, pastor, ¿hay que circuncidarnos? Y él dice, no, hijo, eso es de la ley. ¿Hay que guardar el sábado, pastor? No, eso es de la ley. ¿Y el diezmo? No, eso, no. Si es hermano también de los dos esos. ¿Saben qué les dice? Mire, vaya a Mateo 23, 24, después de lo que, fíjese, Mateo 23, leímos Mateo 23, 23, donde Jesús les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas.
porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Pero el 24, oiga lo que dice. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. A mí se me hace re curioso, y yo lo he platicado con mi esposa y con hermanos, que denominacionalmente concilios cristianos evangélicos están difiriendo doctrinalmente y teológicamente en muchas doctrinas, pero en cuanto al diezmo, todos coinciden. Ninguno se contradice, ni la iglesia apostólica, y no quiero hablar de muchas, pero ¿sabe qué? Todas están de acuerdo a que se diezme. Y yo digo, mira nomás estos. Y Jesús dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Sabe qué es el camello? El diezmo es el camello. Las doctrinas teológicas que dividen muchas veces no son el camello, pero el diezmo es el camello. Y ese sí se lo comen todos. Nadie dice nada en contra del diezmo, todos. Ahí yo los miro todos, conozco de los concilios. Pero ¿sabe qué? No van a llegar muy lejos. Dios me ha mostrado que antes de que Él venga, va a derramar del conocimiento de su Espíritu y su bendita palabra en miles y millones de corazones, hermanos. Este video lo van a ver millones de gente, porque va a salir por millones en inglés y en español. Por eso lo estoy grabando. Tengo para hablar todo un día entero del asunto y comprobarles que el diezmo no es para los cristianos, que es una tranca para que la gente, los chivos, no se conviertan en ovejas y entren por la puerta que es Cristo. Sí, dicen que Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida, pero el diezmo es una tranca para que los chivos vean la puerta, pero ven la tranca y dicen, no, pues no, siguen de paso y se pierden. ¿En cuánto están entendiendo? Eso es una verdad que no me la van a poder refutar nadie, porque esto no me lo reveló un hombre en la tierra. Dios me lo reveló directamente a través de su palabra. Claro, no fue una revelación nueva como los falsos profetas muchas veces. Es algo que está aquí en su palabra, pero que está para ser discernido por el Espíritu y el conocimiento de Jesucristo. Por eso es importante. Aunque fue bueno en el Antiguo Testamento, a hoy en el Nuevo ya no es bueno, ¿verdad? Dice Pablo que un poco de levadura leuda toda la masa. Que si dice que si nos vamos por las obras de la ley, dice, de nada os aprovecha Cristo Jesús. Es más, dice que si hacemos, miren, vaya a Gálatas 3:10. Vamos a ver Gálatas 3:10. ¿Qué dice? Rápidamente, porque ya vamos a tener que concluir, pero ¿lo tiene Gálatas? Capítulo 3, versículo 10. Y esto lo está diciendo, ¿sabe por qué? Porque Pablo reprende a Pedro. En el capítulo 2, versículo 11, dice que Pablo le dice, pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar el asunto. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Pedro? ¿De adúltero o andaba? ¿Qué andaba haciendo? Andaba metiendo judaísmo a la iglesia cristiana de los gentiles. Estaba metiendo doctrinas de la ley al evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice Gálatas 3:10. ¿Lo tienen? Dice, hablando Pablo en su carta, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oiga nomás, porque escrito está, dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas
vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué le parece? Todos los escritos de Pablo están golpeando a todos aquellos que se quieran levantar para enseñar doctrinas de la ley. Y yo ya le he mostrado que el diezmo es de la ley. Y si no le basta el texto donde Jesús dice que dejáis lo más importante de la ley, vayamos a Hebreos rápidamente, capítulo 7. Hebreos, le voy a mostrar que el diezmo es de la ley. Y lo escribe también Hebreos. Solamente hay 2 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de la ley. Y es en Mateo 23, donde Jesús dice que es de la ley. Pero ahora Hebreos 7, versículo 4, o más bien desde el 5, ¿lo tienen? Dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví, ¿estamos? Reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, ¿según qué? Según la ley. Lo está diciendo el escritor de Hebreos, que el diezmo era según la ley. Y Pablo está diciendo que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces no es un capricho mío el querer enseñar esto, el querer compartir de esto. Entonces, como les digo, el problema es muy triste cuando hay muchos ministerios y talentos en la iglesia y se truncan para que no se lleven a cabo, para que no se edifique la iglesia, ¿verdad? Aunque sea muy bueno el siervo. Si se le dice al pastor: pastor, el varón, pongamos al hermano como líder de varones, el pastor va a decir: a ver, no, hijo, este no está diezmando. Entonces tú dices: bueno, y entonces ¿va más arriba el diezmo que la obra del Espíritu en el hombre? ¿Cuántos están entendiendo? Si Pablo viviera hoy día y oyera todo este asunto de los diezmos, ¿qué creen que haría Pablo o Pedro? No les hablara así tranquilo como yo estoy hablando. Pablo sí sacara hoy día no sacara la espada, sacara una bazooka. De veras, hermano. El mismo Espíritu que estuvo revelándole a Pablo, Jesucristo nuestro Señor, para escribir cada texto, cada libro, es el mismo que nos revela a nosotros lo que se escribió, inspirado por el Espíritu. Y nosotros, inspirados, o más bien guiados por el Espíritu, podemos entender, discernir, interpretar correctamente las Escrituras. Finalmente, yo quiero hacerles saber algo. Yo sé que ya pasó la hora y ya pasó más de la hora. 5 minutos. 5 minutos más para concluir. Yo le aconsejo, hágase como los de Berea. Los de Berea dicen que eran nobles y que ellos dicen que escudriñaban las Escrituras, claro, las del Antiguo Testamento, para verificar si era verdad lo que Pablo decía, para saber entender que Jesucristo era verdaderamente lo que Pablo les enseñaba y que eso era verdad, que en Cristo hay vida eterna y que en Cristo hay perdón o nuevo pacto. Yo sé que hay algunos que tal vez aquí no estén de acuerdo, tal vez. Yo tengo para todo el día para hablar del asunto, pero yo lo que le he hablado es solamente como una introducción, pero yo quise que se grabara en un DVD. Y yo no estoy en contra de los pastores, quisiera más bien mis consiervos, los pastores, que ellos pudieran entenderlo. Y ellos no tienen que empezar como muchos pastores, como yo empecé de cero, solamente mi familia y un par de hermanos. Pero los pastores que ya tienen 50, 70, 100 ovejas pueden decirle: hermanos, es verdad,
es la ofrenda. Me han dicho pastores, ¿y de qué vas a vivir? Pues de qué vivía la iglesia cristiana. Dice que vendían sus propiedades y traían todo lo sustraído a los pies de los apóstoles. Era gente que tenía dinero. Pero si pedimos los diezmos, ¿usted cree que los millonarios van a entregarse a Cristo? No, hombre, el millonario que tiene 20 millones, ¿tú crees que va a visitar a una iglesia que se piden los diezmos? Luego van a analizar, va a decir, 20 millones, 2 millones, no voy, vámonos. No se van a acercar, porque el diezmo le requiere de la 10ª parte de su ingreso, de su dinero. Mas sin embargo, si nos centramos en predicar a Jesucristo, ese chivo gordote de 20 millones va a entrar a la iglesia arrepentido y consagrado, arrepentido de su maldad, y se va a convertir de chivo gordo a oveja gorda, y por naturaleza va a dar lana. Él va a empezar a ver con los ojos de Dios y va a decir, pastor, ¿por qué este templo tan chiquito? ¿Por qué no tumbamos para allá? No, hijo, eso vale caro, como unos 100,000. No, que sean 200,000. Hagámoslo más grande. ¿Cuántos están entendiendo? Y no vamos a carecer ni de dinero ni de almas. Se los dice alguien por experiencia, 2 años de pastor, y esto es lo que le he enseñado a la iglesia. ¿Sabe qué? Lo menos que tenemos problemas aquí es con el dinero. Te lo digo de todo mi corazón, tú que vas a escuchar esta pequeña reflexión sobre el diezmo. Falta mucho que decir. Hay un libro que estamos ahí haciendo también con el fin de que pueda esclarecerse bien, no por pelear. ¿Para qué quiero pelear yo con los pastores? No quiero pelear con ellos. Mi enemigo es Satanás, y voy por las almas, voy en pro de los millones de almas que Dios ha de traer al ministerio para la honra y gloria del Señor. Dios les bendiga, y seguimos tal vez en otra parte, en segunda parte, si es que hay que hacer. Dios les bendiga. Por tantas comodidades no hacemos nada. Iglesia, creo que ya es tiempo de despertar. Ya deja de estar viviendo solo encerrada. Tenemos las libertades de predicar. Muchas almas se están yendo sin Jesucristo, y tú sabes que el infierno es su final. Tú puedes cambiar el